Muy bien. Bueno, estamos muy agradecidos de estar acá. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? ¿Verdad? De estar acá en la iglesia y de poder llegar a muchos hogares a través del YouTube, a través de Facebook. Les mandamos un saludo a todos aquellos que están allá, ¿verdad? ¿Qué tal si damos un aplauso de bienvenida también a los que nos están escuchando en las redes sociales? Bendiciones, un gusto. Quiero mandar saludos porque hay gente que nos ve de Ecuador, nos ven de Colombia, también hay personas que nos ven de la querida Venezuela, también de mi querida tierra Guatemala, esa debí de haber dicho primero, ¿verdad? También en México muchas personas nos están viendo y damos gracias a Dios que podamos llegar hasta sus hogares. Bueno, hemos venido hablando, desarrollando un tema muy interesante que es el Espíritu Santo, ¿verdad? No voy a hacer una recapitulación o un resumen de la vez pasada porque nos vamos a tardar más, tomaría más tiempo. Pero hemos dicho que el Espíritu Santo se relaciona de manera personal. Dijimos que el Espíritu Santo era una persona, ¿verdad? Dijimos que el Espíritu Santo también nos daba la sabiduría, el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? El Espíritu Santo, como es una persona que se relaciona, llevó a Jesús al desierto. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1. Por favor, sígame acá en las pantallas. Yo voy a ir un poco rápido para poder abarcar todo el mensaje. Si quiere apuntar las citas bíblicas, eso sería excelente para que usted en algún momento también lo pueda predicar. Entonces, el Espíritu Santo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Lo dice el versículo 1 de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, dice, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber, ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Lo importante acá y lo que nos corresponde es que lo que primero debemos de notar es la relación del Espíritu Santo que le llevó a exponerlo al desierto para ser tentado. Eso es algo difícil. Imagínate que un día te dice, me dijo el Señor que en el próximo mes voy a ser tentado por el diablo. ¿Qué haría usted? Sale corriendo. Entonces, incluso esto es un pecado que comete la iglesia. Mírenme todos. Es un pecado que la iglesia comete. Cuando el Espíritu Santo nos habla, lo voy a decir de esta manera coloquial, nos hacemos los locos, nos hacemos los desentendidos. Nos está hablando el Espíritu Santo y pensamos que es el mismo. Le atribuimos al enemigo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. La vida cristiana no es para que no nos pase nada. Está aquí en la iglesia. La vida cristiana es una vida expuesta y el ejemplo nos lo dio Jesús. Usted viene a ser cristiano, pero no viene a sentarse en una silla para nunca hacer nada. Usted viene a ser cristiano y viene a ser parte de una familia que se vuelve a ser la eclesía, que es la que sale afuera, ¿verdad? Que es la que sale a impactar el mundo con el mensaje de salvación que tiene. Esta aquí la iglesia, Jesús salía de su lugar para exponer el evangelio. Pero nosotros cuando tenemos pruebas, lo que hacemos es muchas veces renegar por la prueba que tenemos. Esta aquí la iglesia, no se pongan serios porque no les va a servir de todas maneras. Debemos de ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda y quiere capacitarnos aún en medio de la prueba. Lo que sale de la prueba, ¡ay! Eso es emocionante.
La actitud que sale de una prueba. Lo primero que recuerdo cuando me hablo de prueba es el COVID. En cómo las cosas se manejaron en el COVID. De cómo la gente cayó mucha en depresión, de cómo las personas estaban en un caos, por lo menos aquí en la Unión Americana, en donde decían, no aguanto al marido 12 horas aquí, yo quiero que se vaya a trabajar, pero lo habían encerrado con todo y los niños en la casa. A mí me encierran con mi familia, yo soy feliz. Estoy feliz con mis hijos. A mí no me encerraron porque fui parte de, le llamaban algún nombre que le pusieron, esencial, que era un trabajo esencial el que hacía yo y entonces debía de permanecer trabajando, ¿verdad? Entonces yo no me encerré, yo siempre andaba viendo, disfruté manejar sin tráfico en la ciudad, la ciudad de Minneapolis, por lo menos unos meses había paz en la ciudad de Minneapolis, no había tráfico, que se atravesaran los carros, no habían personas que usando sus manos, ¿verdad? Para hacer señales que no son de tránsito, ¿verdad? Pero en su lenguaje corporal uno sabe lo que le están tratando de insinuar o de decir. Pero el punto es cuando nosotros estamos en tiempos de pruebas, lo que sale de nosotros es la actitud natural del hombre, que es renegar por la prueba, y esa actitud lo que revela es la inmadurez de la persona. La relación con el Espíritu Santo debería de ser sin cuestionamiento. Está aquí en la iglesia, están contentos todavía, es el primer round, todavía falta. Lo primero que la iglesia debería de aprender es a recibir la instrucción que el Espíritu Santo le está dando, teniendo siempre la fe y la esperanza que si está conmigo todo estará bien. ¿Verdad? Esto está de locos. Porque cuando uno mira una prueba, lo que uno dice es, como dijéramos en buen mexicano, yo me echo para atrás, hermano. No, que fíjese que no, ya está, aquí esto no da para más. Y uno está anunciando el pase de la retirada porque uno no quiere tener absolutamente nada que ver con aquello que nos pueda oprimir nuestras emociones. Ay, hermanos, las pruebas no son malas. Debemos de entender que si somos llevados por el Espíritu Santo a una prueba, el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros. Él va a estar para sustentarnos. Cuando digo sustento me refiero a la palabra de Dios, porque así es como uno sale de la prueba. Uno no sale de la prueba ganándose la lotería. Uno sale de la prueba con una intimidad más cercana a Dios, con una intimidad o una relación cercana al Espíritu Santo, conociendo qué es lo que te sacó de la prueba, qué aprendiste de la prueba. En otras palabras, quiero decirle, cuando usted tenga una prueba y sea llevado por el Espíritu Santo, acepte y no cuestione lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Estén abiertos a ser guiados por el Espíritu Santo. Él es una persona, Él va a buscar relacionarse con nosotros. Usted va a salir bendecido de la prueba, porque lo que usted agarró o pudo aprender fue a madurar en medio de esa prueba. Y le digo una cosa, al salir de una prueba vendrá una mucho mayor que esa. Y no es que yo sea un profeta malo o que desee desearle el mal a alguien. No es así como funciona. Sino que la fe en Cristo Jesús lo que hace en nuestras vidas es ir de un nivel a otro nivel. Por eso la Biblia habla acerca de la fe como oro, el cual debe de ser probado. Nosotros debemos de ser probados para que dar a conocer lo mejor que hay de nosotros en medio de una prueba.
pero no por nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pastor, yo no tengo pruebas. Sí tenés, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Ahí viera que yo no, bien tenés. Lo que pasa es que no siempre son pruebas económicas. La prueba económica es la que hace doblarle la rodilla a la gente. Yo digo esto. Si una prueba nos hace doblar las rodillas, un problema nosotros tenemos de relación con Dios. Porque nosotros estamos clamando, ¿por qué? Por la necesidad. ¿Sí o no? Pero no clamamos cuando adoramos a Dios. ¿O no? No pasa eso, ¿verdad? La actitud que nosotros debemos de tener siempre es de adorar a Dios. Si una prueba te pone de rodillas, todavía tú no has aprendido a adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Viene Dios tan bueno y misericordioso y muchas veces Él lo que hace es bendecir a las personas. Él escuchó la oración. Él tiene misericordia, Él se compadece de las personas y les hace un milagro en el momento en el cual lo necesitan. ¿Y qué cree que pasa? Las personas lo que hacen es alejarse de Dios. Eso es un error. Nosotros como seres humanos deberíamos de ver siempre a Dios. Cuando vengan las pruebas, uno está maduro. Está aquí la iglesia. Cuando vengan las situaciones difíciles, uno está listo. Después de una prueba viene una más grande para seguir probando mi fe. Porque la fe debe de ser más preciosa que el oro. El Espíritu Santo también, uno de los trabajos que hace es glorificar a Jesús. Eso lo dice San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, dice. ¿Es una verdad? ¿Cuántas verdades hay en el mundo? Vamos, diga conmigo, interactúe. Diga 4, diga 6, diga. Una. No se me enoje, tranquilo. Una. Solamente una. Eso. Solamente hay una. Lo importante es que nosotros mantengamos que la verdad es la palabra de Dios. Está aquí la iglesia. Si nosotros vivimos de acuerdo a otra verdad que no es absoluta, ¿verdad? Absoluta significa que ella no va a cambiar, ¿verdad? Absoluta significa que será inamovible, nunca cambiará de opinión, siempre será la misma. La otra verdad es que se escuchan que no son verdad, lo que traen es confusión a las personas. Pero siendo el Espíritu Santo lo que quiere hacernos saber a nosotros es llevarnos a una verdad, a la verdad del conocimiento de la palabra de Dios para vivir aquí en la tierra. Usted necesita la verdad de Dios. Usted necesita vivir bajo los principios que la verdad le ayudan a usted a sobrevivir en la tierra. Está aquí la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Todo aquel que no honre a su padre y a su madre se muere antes. Lo dije al revés. Sí, porque a todos nos gusta escuchar. La promesa del Señor en la palabra es la siguiente: que todo aquel que honre a padre y madre tendrá una larga vida. Amén, dicen los hermanos, todos. No, si no se cumple el principio, ishkamik. Eso no es griego. Eso es mam en quiché, en Guatemala. Solo esa me sé. Yo hubiera querido aprender más. En Estados Unidos decimos it's done. Se acabó. No hay para más. El principio se cumple, pastor, por supuesto. El principio es para, escuche bien, el principio es para cristianos y para los que no son cristianos. La ley, la escritura no se hizo solo para un grupo. La palabra de Dios es para todo el mundo. Está aquí la iglesia, es para todos. Envuelve a cristianos y a personas que no son cristianas. La palabra de Dios es para todos.
Y todo aquel que vive en la verdad, entonces se le extenderá el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque está honrando la verdad. Ese es un principio de la verdad. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, mire usted lo que sigue diciendo. Porque no hablará por su propia cuenta, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14 dice, Él me glorificará. Ese es el punto que vamos a tocar. El Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús. ¿Por qué será que eso pasa? Ya lo vamos a explicar. Dice el versículo que sigue. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, dice. Este es un mensaje, en este versículo hay un mensaje en donde tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación. La Escritura está relacionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Esto significa que la Trinidad está tomando parte acerca de lo que ellos quieren dejarnos saber a nosotros. Está aquí la iglesia. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no llama la atención hacia sí mismo. Está aquí la iglesia. El Espíritu Santo no llama la atención hacia sí mismo, sino que busca glorificar a Cristo. ¿Por qué? Bueno, dado que el plan de salvación se centra en Cristo, sus enseñanzas se concentran en glorificar la obra de redención de Cristo Jesús. Debemos de cuidar nuestra adoración. Debemos de tener cuidado. Por eso hablo acerca de esto. Por eso hablo acerca del Espíritu Santo. La gente entra a una iglesia y todo para la gente es Dios. Y no, la gente no conoce la obra de Cristo. No, es que nos salvó. Y la gente dice, nos salva y nos va para el cielo. No, no. Y nos vamos a ir para el cielo. No, ¿de qué te salva Dios? Está aquí la iglesia. ¿De qué te salva Dios? No que nos vamos a ir para el cielo. O cuando vivamos 55 años, los que van a vivir 55, los que van a vivir 80, ¿verdad? Y no vamos para el cielo después de la muerte. No, pero ¿de qué te salvó Dios? ¿Qué es la salvación? Está aquí la iglesia. Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes porque hay que echarle cerebro a lo que nosotros aprendemos. O sea, uno no viene a la iglesia a estar sentado, uno viene a la iglesia a aprender. ¿Por qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Ya lo prediqué el año pasado, me parece. Pero hablé de la justificación y una de las cosas por las cuales nosotros somos salvos de la ira de Dios. De eso somos salvos. El Señor dijo, yo no quiero que estos se pierdan. Su plan maravilloso es mandar a Cristo Jesús a dar su vida por todos nosotros. Por todos los caprichosos, por todos los religiosos. Aquí me voy a llevar a algunos. Por todos los que han decidido creer en otras cosas. Y van. Todos nosotros tenemos la necesidad de Dios. Todos nosotros nacemos con esa necesidad. Todos queremos buscar a Dios. Pero a Dios no lo vas a encontrar a tu manera, ni tampoco fabricándote un ídolo. No se me ofenda, ahorita le explico. Porque aún los cristianos han hecho ídolos. A eso me refiero. Usted dice, Dios es así. Y entonces usted etiqueta a lo que usted cree que es Dios. Entonces usted hizo un Dios a su manera. ¿Está aquí la iglesia? Ahorita le explico. Espéreme. ¿A qué se refiere usted, pastor? Me refiero a que usted cree que algo puede ser la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios.
ay, ay. Pero mejor tomo mi traguito. Esto es de color diferente, pero es un té. Cada uno decide comportarse de una manera ante Dios porque es lo que en su razón, escuche bien, ha decidido creer de Dios. Por eso digo que nosotros, aún los cristianos, hemos hecho ídolos de lo que realmente no es Dios. Al conocer que la palabra de Dios dice que nos guía a toda verdad, nosotros podemos conocer a Dios. Miren, esto no es algo que solamente se nos dé a una persona. No, esto es algo que Dios expuso a todos para que todos podamos vivir de acuerdo al evangelio. Esto no es algo que estoy orando y de repente cayó y empecé a entender. No. Todo tiene que ser basado en la verdad de Dios y cómo la verdad de Dios funciona, y voy a usar esta palabra, y cómo se revela a nuestra vida. Dios no te va a revelar algo contrario a lo que me revela a mí. No es así. A unos sí, a otros no, no es así. Él es un Dios justo, Él es un Dios de amor. Y a todos nosotros se nos ha hecho ese llamado para que todos aprendamos acerca de lo que Él es, refiriéndome a Dios, acerca de lo que Cristo hace y acerca de lo que el Espíritu Santo de Dios viene a trabajar en nuestras vidas para lograr el objetivo tanto del Padre, del Hijo en nuestras vidas. Esto es emocionante, por lo menos para mí. Yo me emociono cuando miro la unidad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la unidad que hay en la palabra de Dios. En que ella no se contradice en ninguno de los libros que fueron escritos, porque ella es la verdad y está diseñada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo para que tú y yo caminemos en la verdad. Aleluya. Dios mío, yo tengo que decir aleluya. De repente despierto a alguno. El Espíritu Santo también advierte. Como es una persona, entonces Él advierte, Él habla, Él se comunica. Diga conmigo, el Espíritu Santo se comunica. Otra vez más fuerte, el Espíritu Santo, Él se comunica. Le voy a explicar una cosa. Si usted se acuesta, te acostaste con media pizza en la barriga en la noche, te comiste unos chicharrones y no me invitaste a mí. Y el otro día me dice, fíjate que tuve una pesadilla. ¿Y cómo no va a tener pesadilla? ¿Cómo le dicen a los frijoles? Caraotas. Me comí unas caraotas. Me hicieron mal las caraotas. Los frijoles me hicieron mal. Y la gente, escuche bien, se le aparece. Se le aparece a alguien en el sueño. Tuve una. Dicen, no, pero ¿cómo es que se me olvida, hombre? Yo debería apuntar cuando me dice. Una visión. No, tuve una lucha espiritual. Dice, ¿qué? Pues lucha espiritual. Ay, sí, muy espiritual la hermana. O el hermano. Y la gente cuando Dios les habla, va. Se pone así. Que Dios me ni le quieren hablar a uno. Eso no es el espiritual. Esperen, yo lo digo. Eso no es espiritual. La persona espiritual, escúchenme, se relaciona con los demás.
Si realmente tuviste un sueño, el sueño te va a bendecir a ti. Dios te está hablando a ti. Y también va a servir probablemente para alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Dios te habló, espéreme, porque tengo que decir esto. Dios sí habla a través de sueños. Biblia sobra. ¿Se entendió? Yo creo en los sueños. Es más, a mí también me han pasado sueños sin pizza y sin chicharrones, ni caraotas. Porque uno tiene que vivir en comunicación con Dios. El Espíritu Santo se comunica así. ¿Quieren que los lleve la Biblia? Solo para que digan, no, es que ¿a quién le habló en sueños para anunciar de la venida de Jesús? ¿Ah? Ahí está, a José. Se le apareció en sueño ¿a quién? A José. Y le dijo el nombre. No le estaba hablando cuentos. Le dijo el nombre y le dijo que iba a venir a hacer. ¿Sí o no? Ahí está la palabra de Dios. El pastor cree en sueños. Yo creo en sueños. Lo que no creo es de que se diga algo que es espiritual cuando no lo es. ¿Por qué lo decimos? ¿O por qué podemos caer en ese error? Porque no conocemos la escritura. O sea que cuando yo digo que nosotros nos exponemos al Espíritu Santo de Dios, no es que nuestra mente quede en blanco. Escuche bien, la actitud espiritual en su práctica debe de ser acompañado de la palabra de Dios. Le voy a decir algo que hace unos días el Señor me dijo a mí. Y empezamos a orar mucho más, mucho más, mucho más. La pastora también estaba en las mismas. Y el Señor nos dio una palabra y me levantó en la madrugada. Me puse a clamar a Dios por lo que yo estaba pasando, en lo que Dios me estaba hablando a mí. Estoy emocionado, estoy mal emocionalmente. El corazón me hacía así, pero el Señor me daba una palabra y me decía, mi iglesia está bajo ataque, mi iglesia está bajo ataque. Y empiezo a orar al Señor y empezaba a recordarme de las caritas de ustedes, con sueño y sin sueño. Y, y me ponía, a cada vez que yo miraba las caritas, yo decía, bendice a mi hermano, bendice a mi hermano. Y de repente se me atravesaba Gonzalo otra vez. Y había orado por Gonzalo, pero otra vez oraba por Gonzalo Rodríguez, el esposo de Marichuy. Y otra vez volví a orar. De repente aparecían otros hermanos. Y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que están pasando quizás la prueba de una enfermedad. Te pido que los bendiga. Y empecé a orar por cada uno de ustedes. El Espíritu Santo hablando. Pero si uno tiene otra actitud, uno dice, ay, no, hombre, ¿para qué me voy a ir a dormir? Yo quitándome el sueño aquí, mañana tengo que ir a trabajar. Eso es ser uno carnal. Eso no es andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos llevará a hacer cosas que nosotros no estamos preparados a hacer. Él nos advierte. Él se comunica con nosotros. Él se comunica a nosotros para advertirnos. El apóstol Pablo, esta es la prueba, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, cómo me he, ¿cómo dice? Comportado. ¿Entre quién? Entre vosotros, en todo tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido, ¿por qué? Por las acechanzas de ¿quién? De los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí está el versículo en el cual vamos a meditar. Y dice, salvo, dice el apóstol Pablo, que salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que ¿qué? Otra vez léalo. Salvo que el Espíritu Santo por todas me da diciendo. Cuando nosotros miramos las cosas difíciles, la gente se atreve a decir esto. Y dice, si usted tiene paz en el corazón, ay, yo siento paz. Entonces elíjalo. Le dice el otro, elíjalo. Le dice, porque usted tiene paz, entonces elijo. Esa es la prueba de que usted está bien. No. Eso no es cierto. La Biblia dice que el apóstol Pablo era advertido por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le estaba comunicando lo que iba a pasar en diferentes ciudades. Está aquí la iglesia. Pero mire lo que Pablo hace. Y por favor, antes de leer el texto, no pensemos que Pablo está desobedeciendo. Al contrario, el Espíritu Santo, el cual transmite el corazón de Dios, el cual da a conocer lo profundo de Dios, es el que comunica a Pablo de que estas situaciones le van a venir. Sin embargo, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Por eso les dije que leyéramos bien este pedazo de la escritura, este versículo. Ni estimo preciosa mi vida. Ahí está. Ahí está la situación. Para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que a pesar que hubieran situaciones, tribulaciones y problemas en la ciudad en la cual él iba a predicar, él no se detenía. ¿Está aquí la iglesia? Él continuaba. El Espíritu Santo nos va a decir de las cosas que puedan estar afectando a nuestras ciudades. El Espíritu Santo nos puede dar a conocer lo que en las ciudades nos puede estar estorbando. Está aquí la iglesia. ¿Cómo funciona esto? En cada ciudad hay una potestad. En cada ciudad hay delegado por parte del enemigo un grupo de demonios, una potestad en la cual trabaja para hacerle la vida imposible a los habitantes de esa ciudad. Y nosotros necesitamos del compañerismo del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. Está aquí la iglesia. Lo que estoy diciéndole en otras palabras es de que usted y yo debemos de ser serios y atender las cosas que son espirituales, las cosas que vienen del Espíritu Santo de Dios para nosotros vivir una relación cercana al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ayer mientras conversaba con mis hijos, fue una tarde maravillosa. Estábamos los 5 en la mesa. Almorzamos juntos, pastor, eso lo hacen todas las familias. Tal vez la suya está ahorita en esa manera, la mía no. Yo disfruto ver a mis hijos ahora el fin de semana y conversamos de temas como este que le estoy hablando. Nosotros debemos de aprender a vivir una vida espiritual. Levantarnos en la mañana y leer la escritura, orar.
la comunicación. Esa es una relación que nosotros debemos de siempre cultivar con el Señor. Usted llegará el momento en que sus oídos se le afinan y usted está preparado para recibir instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Está aquí en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Les voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Cuántos se recuerdan de Samuel? ¿Se recuerdan? Samuel ayudaba, fue dejado en la administración de un señor llamado Elí, el cual era sacerdote. Elías estaba viejo. Elías estaba viejo. Los hijos de Elí tenían muy mal testimonio. Y Dios había elegido al niño, el cual era la promesa para una mujer llamada Ana. Ustedes se van a ir recordando. Y fue dejado este niño y fue creciendo. Y fue creciendo y fue creciendo. Pero en un día, escuche bien porque eso le conviene a usted. El Señor llegaba y le hablaba y lo llamaba por su nombre. Él pensaba que era su maestro, su pastor, el sacerdote. Sacerdote es una persona, es una figura espiritual, por eso le dicen sacerdote. Porque es una figura espiritual. Yo soy un sacerdote. Soy sacerdote de mi casa y también funciono como sacerdote pastor en la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? No se me van a confundir. No se confunda usted porque este es el punto. La voz que escuchaba Samuel era muy parecida a la de Elí. Mientras le llamaba. Entonces lo que hacía Samuel era ir a la voz que él conocía y le tocaba el cuarto a Elí. Mi señor, le decía, acá, ¿tú me estás llamando? No, muchacho, va a acostarse. ¿Usted qué anda siendo levantado a estas horas? No, no te llamé, le decía. Yo no te llamé. Y vete a acostar. Y volvía y se iba a acostar Samuel. Volvían a llamar, esa voz volvía a llamar a Samuel. Y se volvió a levantar Samuel y fue a donde el sacerdote y le dijo, muchacho, yo no te estoy llamando. Ve y regresa a tu lecho para que sigas durmiendo. Y se regresó a dormir. Pero le dijo Elí a la segunda, si te vuelve a llamar, si esta voz persiste en llamarte, dile, respóndele, heme aquí. Habla, Señor. Eso era lo que los profetas acostumbraban a decir. Habla, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Háblame. Mientras él afina el conocimiento, el viejito sacerdote sabe que es Dios el que está llamando a Elí. Por eso es que ustedes necesitan un pastor. No todos dicen amén. Ya no voy a repetir, parece que no, ya no está. Es que es así. Dios es ordenado. Dios le va a decir al pastor para que le diga a usted. Si usted aprende a escuchar la voz de su pastor, escuche bien, también va a escuchar la voz de Dios. Amén. Y no las vas a confundir, las vas a diferenciar. Porque a Samuel le pasó eso. Él supo diferenciar la voz de Elí. Y también cuando el Señor le llama, sabe diferenciar la voz de su Señor. Entonces Dios nos habla. Entonces Dios nos llama, nos habla, se relaciona con nosotros para que nosotros le sirvamos en algo o ministerios específicos, hagamos
su obra, pero lo que Él más quiere con nosotros es relacionarnos. Primero, Él quiere relacionarse con nosotros. Está aquí la iglesia. Yo no se puede decir, es que Dios me llamó a tal cosa y saltaste de un lado para otro porque Dios te llamó. Necesitas una relación con Dios. Tú necesitas una relación con Dios. Y esa relación estrecha con Dios es la que en el futuro no pase de un rato para otro. En el futuro da testimonio de que Dios te ha llamado. El mundo tiene diferentes opresiones en diferentes países. El mundo está, como decimos, de cabeza. Hay diferentes situaciones viviéndose en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país en Guatemala, usted ve que la corrupción se ha apoderado por años de ese país. Usted mira cómo la pobreza toma más terreno. Si usted mira a México, nos vamos para el norte, después vamos a ir para el sur. Pero esta es nada más la entradita. Si usted mira a México, vemos cómo las drogas han tomado el control, cómo se oye de que los carteles dominan y cómo la maldad del sistema corrupto sigue avanzando. Si usted me pregunta a mí, ahorita le contestaría, ¿qué es eso, pastor? Son potestades que gobiernan y que están influyendo en las personas para separarlos de Dios. Si nos vamos a otros países, como en nuestra querida Cuba, en donde hay también una presencia de hambre impresionante de lo que están viviendo nuestros hermanos. Potestades que están gobernando en ese lugar. Si usted mira la geopolítica de cómo se están dando las cosas, escuche bien esto. Usted se daría cuenta de que lo que nosotros necesitamos para vivir no es por lo que nosotros trabajamos. Porque los tiempos son finales los que estamos viviendo. Y cada país tiene un enfoque en lo que está pasando. ¿Sí me explico? El hambre también está afectando allá a nuestra querida Venezuela. No hay control, nadie puede detener eso. Uno dice, y va a quedar el presidente. Quede quien quede. Nuestra esperanza no debe de estar en ninguno de los gobiernos. Por más que usted sea tan patriótico y diga, ay, es que yo te llevo en las venas, Guatemala querida. Por más que seamos así, el único que tiene la respuesta y que nos lo ha venido anunciando de tiempo en tiempo es Dios. El único que quiere prepararnos para su venida. Porque el Señor, si nos ha dado de su Espíritu Santo, es para que nosotros en un día, nosotros partamos de este lugar para el cielo. Ustedes les gustaría regresarse a su país por lo que veo. Yo me quiero ir para el cielo. En el momento que tú quieras. Yo nací en Guatemala. Bendigo a Dios por mis papás, por mi mamá. Gloria a Dios por mi familia. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.
y los alrededores, el barrio en donde yo crecí. Yo bendigo a esa gente. Trabajé, evangelicé también en esas áreas junto con mis hermanos de la iglesia, pero ya hice mi trabajo. Yo hice un poquito. Lo demás lo hará el Señor. Mi nacionalidad, aunque es guatemalteca, a mí no me espera Guatemala. A mí me espera una santa ciudad que Dios ha preparado para usted y para mí, en donde ya no podemos regresar. ¿Y para qué regresar? Nos vamos a ir a ese lugar que el Señor ha preparado o está preparando para nosotros por la eternidad. Usted no debe de estar pensando y cambian a Biden y ponen a Trump y esto se compone. Ninguno de estos ingratos tiene compasión por nosotros. Ninguno, como la tiene Dios. Nadie te ama ni se relacionan contigo. El único que insiste de generación en generación ha sido el Espíritu Santo para poder alcanzarte, conquistar tu corazón y dejarte saber que por amor a Dios todavía tú sigues vivo, para que tengas esperanza, de vida eterna. Es por eso que debemos de conocer el Espíritu Santo de Dios y entender que la vida que nosotros tenemos ahora mismo, aunque pudiera acabarse, nosotros estamos en las manos de Dios, porque Él es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te amamos, Señor. No te tardes. Mi pequeño mensaje personal que puedo darte es: no te tardes y no endurezcas tu corazón, porque tú trabajas por las cosas que se van a quedar aquí en la tierra, pero tú debes de trabajar por lo que realmente es eterno, lo que te va a ayudar a llevarte allá. El que tu mente, tu corazón esté siempre apegada a la Escritura y a lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos días, porque lo que el Espíritu Santo va a hacer es preparar a su iglesia para su venida. Yo no me considero una mala persona. Yo no vine a desanimarle ni preparo un mensaje para desanimarle. Al contrario, su ánimo, su esperanza debe de estar aquí en la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. Pastor, es que yo no mucho creo en eso de en que nos vamos a ir con Cristo. Pues todavía te falta. ¿Y sabes quién te va a ayudar? El Espíritu Santo, para poder entender de que no fuimos creados simplemente para venir a la tierra. Fuimos creados con eternidad para estar con Él en el cielo por siempre y para siempre. Así que si usted quiere ir al cielo, porque su nacionalidad, usted cree que su nacionalidad es americana o es del país donde usted es, y usted piensa que las cosas van a cambiar, yo le digo de una vez lo que es: las cosas no van a cambiar. El único en el cual nosotros tenemos la esperanza es Cristo Jesús. Él nos salva y Él nos quiere llevar con Él. Los gobiernos tomarán sus decisiones. Miren todo lo que está pasando ahora, hoy en día. ¿Qué debemos de nosotros hacer? Elegir por Cristo, porque Él es nuestra salvación. Y usted pregunta: ¿y cómo hago yo para aceptar a Cristo? Pues mire, reconozca que usted es un pecador. Reconozca que usted peca. Si a usted no le duele el pecado, tenga cuidado. Se le pudo haber cauterizado el alma. Tenga cuidado. Si a usted le es indiferente el pecado. Pero una cosa sí le digo: si no se arrepiente, los días no serán muy gratos para usted. Pero si usted se arrepiente, ahora sí le cambio el tono. Usted tiene esperanza y vida eterna por siempre y para siempre, porque Cristo Jesús vino a ofrecernos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.